Hola a todos, esperamos que se encuentren bien junto a sus familias y les damos la bienvenida a un nuevo video de nuestra serie de estudios bíblicos del libro de Apocalipsis. Y vamos entonces con nuestra clase del día de hoy, y hoy nos corresponde ver el tema 7 que lleva por título Las 7 copas, y estaremos en los capítulos 15 y 16. Hoy nos corresponde ver por lo tanto el quinto ciclo que lleva por título justamente Las 7 copas. No olvidar que en estos 7 ciclos Juan nos está contando exactamente la misma historia. Juan nos está contando toda la historia entre la primera a la segunda venida de Cristo, pero desde 7 perspectivas, desde 7 puntos de vista diferentes. Y hoy día Juan nos va a decir que entre la primera y la segunda venida de Cristo, Dios, habiendo entregado la victoria y la seguridad de redención a su iglesia, está derramando su ira sobre la tierra por causa de las injusticias de los enemigos de su pueblo. Y de ahí viene el nombre de este ciclo, las 7 copas. Estas copas tienen la connotación de copas de ira. Por eso dice ahí, cierto, que Dios está derramando su ira sobre la tierra. En el lenguaje que está usando Juan, estas copas entonces tienen el sentido de derramar la ira de Dios sobre sus enemigos. Y lo primero que nos va a decir Juan es que hay gozo en su pueblo por la redención alcanzada por Cristo. Y vamos a estar en el capítulo 15 del versículo 1 al 4. Y pasamos a leer entonces el capítulo 15, versículo 1, que lleva por título 7 ángeles con 7 plagas. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Juan nos está diciendo que estas son las últimas, porque ya no dejan mayor oportunidad de arrepentimiento a la humanidad que no se quiso arrepentir. Anteriormente Juan nos habló de las trompetas, y que por medio de estas trompetas, en el tercer ciclo Juan nos habló de esto, por medio de estas trompetas Dios llamaba al arrepentimiento a la humanidad. Quienes no se arrepienten de sus pecados contra Dios y contra su iglesia, entonces ahora lo que les espera es el juicio de Dios. Y este no es el juicio final todavía, pero sí, Juan nos dice que entre la primera y la segunda venida del Señor, Dios está aplicando pequeños juicios en la historia, por así decirlo. Y estos juicios son entonces contra aquellos enemigos que no se han querido arrepentir de sus pecados. Versículo 2. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Con esto Juan nos recuerda el Éxodo, nos vuelve a recordar el Antiguo Testamento, nos recuerda el Éxodo cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, cómo Dios libera a su pueblo y cómo Dios castiga a los enemigos de su pueblo, o sea, a los egipcios. Con este mar y fuego, Juan nos recuerda entonces cuando el pueblo es liberado y cruza el mar, por eso que nos menciona el mar y el fuego, también diciéndonos que Dios domina la naturaleza y enfatiza también el juicio perfecto de Dios. Entonces nos recuerda cuando el pueblo cruza el mar, luego pasan los egipcios, Dios cierra el mar, mueren los enemigos, y el pueblo entonces queda al otro lado del mar, y esto simboliza entonces la liberación de Israel. De la misma forma entonces, Juan nos dice que igualmente Dios hoy día está liberando a su pueblo y castigando a los enemigos. Y por eso acá los que están al otro lado, en la visión de Juan, los que están al otro lado del mar son el pueblo de Dios, que ya han sido liberados por el Señor. Y dice que tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés. O sea, claramente no está hablando del Éxodo, acá ahora está hablando directamente de Moisés. Y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Entonces Juan recuerda el canto que hizo Israel, ¿cierto? Cuando fue liberado, pasó al otro lado del mar, y cantaron el himno de Moisés, como él acá lo menciona. Pero que ahora ya no es solamente el himno de Moisés, sino que también es el himno del Cordero. Y de todos los cánticos de Moisés, Juan va a ser como una mezcla que ahora buscan entonces darle adoración al Cordero. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Entonces, con esta mezcla de cánticos se está adorando al Cordero, y se menciona de que han salido a la luz sus obras de justicia. ¿Cuáles obras de justicia? Bueno, la obra que realizó el Señor en su primera venida de redención y triunfo sobre la muerte. La obra perfecta de Cristo entonces es su primera venida. Por eso ahora el himno de Moisés pasa a ser el himno del Cordero, y ambos cánticos apuntan a la misma idea: liberación y redención. En su momento fue el himno de Moisés,
hablando de la liberación y redención del pueblo de Israel, y ahora, cierto, enfocado en el Cordero, hablando de la liberación y redención de su pueblo, de su iglesia. Ambos cánticos entonces apuntan a la misma idea, liberación y redención. Y con esto entonces de obras de justicia, nos habla de la obra perfecta de Cristo en su primera venida, y Juan ya abre entonces este ciclo hablándonos de la primera venida del Señor. En segundo lugar, Juan nos va a decir que en el desierto Dios establece su habitación en medio de su iglesia, tal cual como ocurrió cierto en el Antiguo Testamento cuando Dios acompañó a su pueblo en el Éxodo. Vamos a estar ahora del versículo 5 al 8. Versículo 5. Después de esto miré y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. Juan nos empieza a recordar entonces, ¿cierto?, el Antiguo Testamento y cómo Dios acompañó a su pueblo en este peregrinaje. Versículo 6. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Nos lleva de vuelta entonces al versículo 1 con el que abrió este capítulo 15. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente. Este lino limpio y resplandeciente nos habla de la perfección de los juicios de Dios. Y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. También hablándonos de la autoridad que Dios les confiere. Y que Dios es la única autoridad para juzgar. Versículo 7. Uno de los 4 seres vivientes, estos 4 seres poderosos de los que Juan nos habló anteriormente, uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. O sea, estas copas llenas del furor de Dios no habla de un juicio sin misericordia. Versículo 8. El templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Acá no habla de la gloria de Dios. Los israelitas usaban esta expresión para hablar de la gloria de Dios. Ellos usaban la palabra kabod, que tiene la connotación de ser algo pesado, algo denso. En ocasiones, ¿cierto?, como cuando Salomón consagra el templo a Dios en el Antiguo Testamento y dice que la gloria de Dios llenó el templo de tal forma que nadie podía entrar. Nos habla entonces de esta gloria pesada, plena, densa del Señor. Y también de fondo, Juan nos está diciendo en esta parte que Dios está con su pueblo. Dios habita en su pueblo. En tercer lugar, Juan nos va a decir que Dios ya está derramando su ira perfecta sobre la tierra. No obstante, en medio de la destrucción y del sufrimiento, Dios está liberando y vengando a su pueblo. Ahora vamos a estar en el capítulo 16 del versículo 1 al 15, y esta parte lleva por título Las 7 copas de la ira de Dios. Oí una voz que desde el templo, o sea, directamente de Dios, o sea, Dios presidiendo el juicio, oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra. Y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, les salió una llaga maligna, repugnante. Entonces, este juicio de Dios viene solo sobre los que piensan y actúan conforme al pensamiento de la bestia. O sea, viene a los enemigos de Dios, a los enemigos de su iglesia. Y también podemos ver una directa relación entre las trompetas, las advertencias que anteriormente hizo Juan, y estas copas que ahora son derramadas. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre como de gente masacrada, y murió todo ser viviente que había en el mar. Anteriormente en las trompetas nos hablaba de una tercera parte que era afectada de la naturaleza, hablando, ¿no es cierto?, de este sentido de advertencia y de control que Dios tenía sobre estas mismas advertencias. Pero ahora nos habla de que todo el mar es afectado. La idea entonces habla del juicio de Dios, un juicio completo y perfecto. Recordamos que no es todavía el juicio final, pero sí los juicios que Dios va ejecutando en la historia. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, el santo que eres y que eras, porque juzgas así. O sea, la creación alaba a Dios a pesar de este sufrimiento que le provoca también este juicio de Dios. Pero la creación sabiamente alaba al Señor y reconoce que su juicio es totalmente justo y merecido. Versículo 6. Ellos derramaron la sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber
sangre como se lo merecen. Hace referencia entonces a los mártires, los que han muerto por predicar el Evangelio en toda la historia. Y también nos recuerda que a Dios sí le importa su pueblo, que Dios sí escucha las plegarias de su pueblo y que Dios sí trae justicia sobre los enemigos de su pueblo. Versículo 7. Oí también que el altar respondía: Así es, Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Hablando, cierto, de estos juicios que se repiten en la historia y recalcando que son totalmente justos. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. O sea, Juan no habla de la dureza del corazón del ser humano, de su rebeldía contra Dios, de su soberbia, de su arrogancia. Y nos vuelve a recordar que el gran problema del ser humano es su corazón, la dureza de su corazón, que le da la espalda a Dios. Y aún a pesar de estar sufriendo terriblemente, no se arrepienten. Y también nos dice de que Dios tiene poder para frenar estas cosas. Porque en el versículo 9 nos dice de que Dios tiene poder sobre esas plagas. O sea, Dios tiene el poder de frenar estos juicios, pero no lo hace. Porque justamente su juicio es justo y merecido. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. O sea, acá no habla de que los imperios, a eso se refiere con el trono de la bestia, los imperios humanos van a caer. Y lo podemos ver en la historia. Recordemos que Juan nos está contando la historia entre la primera y la segunda venida del Señor. Y lo podemos ver en la historia. Los imperios se levantan y caen. Se levanta un imperio nuevo y cae. Se levanta otro imperio y cae. Todo imperio que se levanta está destinado a desaparecer en algún momento. Pero la iglesia, desde que es iglesia, ha permanecido en el tiempo. Porque el Señor es quien la sustenta. La gente se mordía la lengua de dolor y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. O sea, Juan nos vuelve a hablar de que a pesar de esto, la gente no se arrepiente, la humanidad no se arrepiente y no se humilla ante el Señor. Nos vuelve a recordar el corazón del ser humano, al igual que con Faraón en la antigüedad, que tampoco se arrepintió, sino que por el contrario se endureció contra Dios. Lo mismo entonces ocurre con la humanidad rebelde contra Dios. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Habíamos mencionado anteriormente que el río Éufrates era la frontera natural de Israel contra sus enemigos, que estaban del otro lado del río. Ese río entonces era, por así decirlo, una frontera, una protección. Pero acá dice que se secó, o sea, Dios da el paso, libera el paso para que los enemigos vengan entonces, ¿cierto? Y traigan destrucción. Versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus malignos que parecían ranas, o sea, algo repugnante, asqueroso. Con eso simboliza, ¿cierto?, este lenguaje que nos nombra estas ranas. Versículo 14. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, todas estas plagas, estos juicios que a nosotros nos podrán parecer terribles, que son los que Dios derrama, ¿cierto?, sobre sus enemigos, nos podrán parecer terribles, pero ya lo ha recalcado en varias ocasiones este pasaje de que es un juicio perfecto, o sea, totalmente justo, irreprochable. Y ahora nos dice de que la bestia que tiene dominados a los reyes del mundo, a los imperios del mundo, los tiene totalmente extasiados, hipnotizados, los reúne para la batalla final. Y también de paso empieza a preparar el escenario para la segunda venida de Cristo. Y justamente ahora Cristo hablando, versículo 15, cuidado, vengo como un ladrón. Lo mismo que ya nos dijo anteriormente al principio de Apocalipsis. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Y acá esto no se refiere a perder la salvación, como muchos lo han interpretado o predicado. No se refiere a perder la salvación, sino que se refiere al que parecía de su pueblo, pero en realidad no lo era, y se dejó marcar por la bestia. Anteriormente, en varios pasajes, ya Juan nos ha dicho de que a su pueblo se le dieron vestiduras blancas. Se le dieron vestiduras, por lo tanto su pueblo tiene vestiduras. Su pueblo
por así decirlo, no está desnudo espiritualmente hablando. Los que sí están desnudos son los que no han recibido estas ropas, o sea, los que no son pueblo de Dios. Y a eso se está refiriendo este versículo. Son aquellos que están marcados por la bestia. Y recordemos que la marca de la bestia no tiene que ver con algo físico, no tiene que ver con un chip, con una vacuna, con un tatuaje, sino que tiene que ver con pensar como la bestia quiere y actuar como la bestia quiere. Es la misma idea que está en Deuteronomio 6, versículo 8, cuando el Señor le está recordando al pueblo su ley y le dice: átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. O sea, piensa conforme a la voluntad, a los mandamientos, a los preceptos de Dios y actúa de la misma forma conforme a la voluntad y los mandamientos de Dios. Juan en Apocalipsis, tomando la misma idea de Moisés, va y lo trae, ¿cierto? Pero lo contrapone, haciéndolo ver como la marca de la bestia en la frente y en la mano, que es actuar y pensar como la bestia quiere. Y en cuarto lugar, Juan nos va a mostrar que Dios permitirá que se levanten contra su pueblo, pero para acabar para siempre con ellos. Y estaremos desde el versículo 16 al 20 del capítulo 16. Versículo 16. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La idea entonces es que Satanás reúne, ¿cierto?, a todos estos reyes poderosos, pero en realidad ellos van a la destrucción. Esto va a ser como un debut y despedida, ya que va a ser una derrota aplastante de estos ejércitos del enemigo. Y muchos se preguntarán entonces, ¿para qué? ¿Por qué Satanás hace esto? ¿Por qué él va sabiendo que va a ser derrotado? Y es claramente porque lo mueve el orgullo y el odio. Y una persona, cuando está llena de odio y llena de orgullo, no piensa con claridad. Y dice de que se reunirán en un lugar llamado Armagedón. Y con este Armagedón, cierto, que quiere decir montaña de Meguido, Juan nuevamente nos lleva al Antiguo Testamento. En el libro de Jueces se nos relata que el pueblo de Israel, cierto, va a enfrentar una batalla justamente en Meguido. Y en esta batalla Israel tenía todas las probabilidades de ser derrotados, ya que estaban en clara desventaja. Pero Jehová vence a los enemigos de Israel, dándole una victoria sorprendente a su pueblo. Entonces esa es la idea. Armagedón es el símbolo de todas las batallas en las cuales, ¿cierto?, los creyentes, el pueblo de Dios, son oprimidos y en clara debilidad o en clara desventaja, pero finalmente es el Señor quien pelea por ellos, es el Señor quien los libera y vence a sus enemigos. Y eso es lo que está acá simbolizando este enfrentamiento final, con el nombre de Armagedón. Versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa en el aire. O sea, con este derramar la copa en el aire simboliza el juicio universal de Dios, y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía: se acabó, o sea, llegó el día del juicio. Versículo 18. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca desde que el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en 3 partes. Esta gran ciudad simboliza a Babilonia, todos los grandes imperios que son representados bajo el título de Babilonia, todos estos grandes imperios que se han levantado en la historia. Y al señalar que se parte en 3, da a entender que no se podrá volver a reconstruir. O sea, una destrucción total, perfecta. La gran ciudad se partió en 3 y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia, justamente, ¿cierto?, acá la menciona, y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Nuevamente, juicio sin misericordia. Versículo 20. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. En el día del juicio final, estos imperios de maldad entonces serán destruidos por completo, totalmente. Versículo 21. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno, y maldecían a Dios por esa terrible plaga. O sea, aún en el día de su condenación, aún así, siguen blasfemando contra Dios. Lo cual justifica que el juicio de Dios es totalmente merecido, justo y necesario. Y de esta forma entonces Juan vuelve a cerrar la historia con la segunda venida del Señor, nuevamente enfocándolo en el juicio de Dios contra sus enemigos en aquel día. Y ese ha sido nuestro estudio del día de hoy de Apocalipsis. Y en el capítulo de hoy hemos estado en el 5.º ciclo de las 7 copas, en donde Juan nos muestra cómo entre la primera y la segunda venida del Señor, es decir,
como en la historia de la iglesia, Dios está derramando su ira, aplicando juicio, no el juicio final, sino que aplicando juicios a través de la historia hasta llegar al juicio final. Y estos juicios que Dios va aplicando en la historia es para hacer justicia sobre sus enemigos y quienes se oponen a sus propósitos y a su voluntad. Ese ha sido nuestro estudio del día de hoy. Muchas gracias por estar compartiendo constantemente estos videos. Eso sería todo por el día de hoy y nos vemos en nuestro próximo video. Que se encuentre muy bien, bendiciones.